Y hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Aaron Huerta Gutiérrez, soy estudiante de medicina de séptimo semestre en la Universidad Veracruzana y el día de hoy vamos a hablar de la histología y la anatomía de la glándula mamaria, ¿ok? Esto es tu colega Mbata. Y bueno, este tema es bastante importante por diversas razones. Y es que el entender y tener una muy buena comprensión de lo que es la anatomía, la histología de la glándula mamaria, te va a permitir entender las patologías que se relacionan con la glándula mamaria. Entonces es fundamental tener estas bases. Voy a explicar hoy, no vamos a correlacionar enfermedades, vamos a buscar entender al 100% lo que sería la estructura de la mama y con esto ya después tú vas a poder entender lo que quieras, ok, así que presta mucha atención, vamos a ir pasito a pasito. Así estás tú, así vas a estar ahorita en un ratito tratando de almacenar toda la información. Y es que, mira, cuando tú lees un libro, normalmente la información viene de corrido. Entonces es un poco complicado hacer congeniar todo eso en la mente. Pero yo te lo voy a explicar de una forma estructurada. Ahora sí que es una forma en la que puedes irte haciendo una idea de cómo se van dando las cosas. Así que antes de que aprendas a correr, antes de que quieras correr, primero aprende a caminar, antes de que quieras entender algunas cosas, pues vamos por lo básico. Y es que mira, de la glándula mamaria, hoy vamos a tener 4 objetivos. El primero va a hacer que aprendas a reconocer histológicamente el preparado de una glándula mamaria. O sea que tú al momento de ver un corte histológico, tú digas, esto es mama. A que describas cómo es el estroma, cómo es el parénquima del preparado, que diferencies eso, que conozcas la función de la glándula mamaria y que puedas diferenciar los estados evolutivos de la mama. Y es que hay una cosa muy importante que tienes que saber, que la mama es una glándula, pero esta glándula va a estar en un cambio constante a lo largo de la vida de la mujer, porque no es lo mismo la mama de una niña a una adolescente, a una mujer adulta, a una postmenopáusica. Con el tiempo las mamas van a ir cambiando, van a cambiar la cantidad de tejido adiposo que tienen, las fibras de tejido elástico van a ir disminuyendo la cantidad que secretan de tejido fibroso. Entonces esto va a hacer que poco a poco pues las mamas vayan cayendo. Entonces, tú debes de entender esas diferencias. Por ejemplo, antes de la pubertad, las mamas, tanto en las niñas como en los niños, son muy similares. Ya después la testosterona es la que se encarga de que las mamas involucionen y no crezcan como en una mujer. Y en la mujer la producción de estrógenos, la producción de hormonas, de gonadotropinas, pues van a hacer que ocurran estos cambios. Un aspecto también muy importante que viene del origen embriológico es que las mamas se van a desarrollar en la vida intrauterina a partir de las líneas lácteas, y de todo esto a cada lado de la línea media normalmente solamente un grupo celular va a proliferar, y cuando esto no sucede así hay un 1% de posibilidades de que tengas una mama de más. Entonces eso es polimastia, y si tienes más de un pezón entonces es politelia. Ok, muy bien. Ahora bien, esto era lo que comentaba, un poco de lo que estábamos hablando ahorita. Normalmente cuando ocurren cambios hormonales, por ejemplo después de la menopausia, pues lo que suele suceder es que el tejido mamario involuciona porque ya no tiene sentido a que esa función, o sea, ya no va a haber la función de secretar leche, entonces todo eso involuciona. También hay que saber que el cáncer de mama es la neoplasia maligna más común, más frecuente entre las mujeres, y que gracias a lo que es la progesterona que se secretan por el cuerpo lúteo, a los estrógenos y que después la placenta cumple con esa función, es cuando se da el inicio real de la secreción láctea, ¿ok? Y después todo esto también se ve estimulado por la prolactina.
Ahora, hablando un poco de la anatomía general de la mama, la verdad que la anatomía es bastante sencilla, no es muy complicada. Las mamas se van a componer esencialmente de tejido graso, tejido adiposo, y van a estar por encima de lo que son los músculos pectorales, sobre las costillas. En sí la vamos a encontrar en la cavidad torácica y van a estar compuestas por lóbulos. Estos lóbulos, todas estas glándulas derivan de lo que son las glándulas sudoríparas, tienen un origen muy similar. Van a estar también constituidas por grandes bandas fibrosas que van a estar sosteniendo a la mama. Y bueno, vamos a tener esto que es como lo más característico, lo más importante, en lo que vamos a ahondar más, que son los lóbulos. Todos estos lóbulos, vamos a dibujarlo, todos estos lóbulos van a estar conectados por una gran red de conductos, y todos estos conductos van a llegar hacia el pezón. Generalmente va a haber de 15 a 20 lóbulos más o menos. También va a tener una gran red linfática alrededor de la mama. Esto es muy importante porque cuando se realiza una inspección de la mama, pues ahí a esos ganglios es a donde generalmente suelen hacer metástasis las neoplasias, así que es importante saberlo. Ahora bien, yo quiero que te imagines esto de una forma. Si por alguna razón se te está complicando, vamos a imaginarlo de esta forma. Tú debes de imaginar como si la mama fuera un gran racimo de uvas, ¿ok? Entonces tú tienes tu racimo de uvas. Y todas estas uvas, cuando tú vas y agarras un racimito, tienen ese palito por donde tú agarras el racimo. Entonces, cada uno de estas uvas, o sea, en sí, todo esto sería un lóbulo, ¿ok? Este racimo de uvas es un lóbulo, y dentro de ellos, pues ya tenemos los lobulillos. Y todos estos lobulillos están conectados por esta gran red de conductos que al final llegan al pezón. Así quiero que te imagines a la mama. Y ahorita lo que vamos a hacer es adentrarnos dentro de cada una de estas uvas. Es decir, dentro de cada uno de estos lóbulos para entender lo que hay dentro. Muy bien. Perfecto. Ahora, ya entendimos así muy por encima cómo es que está estructurada la mama, pero aún falta más. Entonces vamos a eso. Mira, aquí esto era lo que comentaba. Dentro de la mama vamos a tener una gran cantidad de bandas fibrosas. Yo espero y tú ya hayas leído en algún momento los capítulos más básicos de los libros de histología, donde te explican qué tipo de célula vas a encontrar en ciertos tipos de tejido específico. Cuando nosotros estamos hablando de bandas fibrosas, de tejido fibroso, lo que tú vas a encontrar son fibroblastos. Fibroblastos, queratina, un tejido bastante eosinófilo, rosadito, ahorita lo vamos a ver, pero estas son las células que tú esperas encontrar. Entonces todas estas células fibrosas van a formar los ligamentos suspensorios de la mama. Estos ligamentos suspensorios le van a dar toda esa estructura y la van a estar sosteniendo. Muy bien. Ahora, habíamos mencionado que íbamos a tener lóbulos. Entre estos lóbulos no van a estar así como que nada más flotando. Imagina que tú metes un racimo de uvas dentro de una bolsa. Entonces tú fuiste al súper, esta es tu bolsa del súper y aquí adentro tienes tu racimo de uvas. Si tú metes así tus racimitos de uvas, pues estos racimos se van a estar golpeando porque la bolsa está vacía. Entonces lo que harías es que imaginemos que llenas la bolsa de agua. Entonces llenas la bolsa de agua y ahora van a tener un medio en el cual estar flotando, o llénala de cualquier otra cosa, de arroz si quieres, pero van a tener un medio que las va a estar sosteniendo. Entonces nuestros lóbulos
mamarios van a estar sostenidos por abundante tejido adiposo. Entonces habíamos dicho que aquí vamos a encontrar tejido fibroso y también tejido adiposo. El tejido adiposo, pues ya sabes que se va a componer de adipocitos, así que ya te vas haciendo una idea de lo que esperas encontrar. Ahora, cada uno de nuestros lóbulos, cada uno de estos lóbulos van a tener una red de conductos. Estos conductos se van a conocer como conductos galactóforos o conductos lactíferos. Estos van a desembocar finalmente en el pezón y van a transportar a la leche. Muy bien. Ahora, todos estos van a tener una zona en específico. Esta zona va a ser una zona un poco más ancha y va a ser la porción final cercana a el poro lácteo, por donde va a salir la leche. Esto se conoce como seno lactífero. Va a ser una zona de baja presión donde lo que se va a buscar es que la leche se acumule y se mantenga de forma estacionaria ahí para cuando sea requerida haya una cantidad ya ahí lista para poder salir. Así que esto es el seno galactóforo o seno lactífero. Y como podrás ver, hay dos nombres generalmente para cada cosa. Eso depende mucho del autor. En algunos videos, en algunas exposiciones o algunos doctores le van a llamar de un nombre o del otro. Entonces yo te pido a ti que en una libretita te anotes esos nombres, que te familiarices, que a las cosas se les puede llamar de dos formas distintas. Eso es importante para que no te confundas y luego no creas que te están hablando de estructuras diferentes. Es lo mismo, nada más que pues cambia el nombre. Entonces acá tenemos nuevamente la imagen. Aquí tendríamos a los senos lactíferos y la porción final, esta parte final que ya tiene epitelio de la piel, pues esto ya es los poros de leche. Esto es normal encontrarlo en la bibliografía en inglés, en la bibliografía en español casi no se menciona, pero así se llama, poros de leche. Muy bien, entonces recuérdalo: conducto galactóforo, seno lactífero, poros de leche. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un zoom. Vamos a adentrarnos dentro de esto. Nos vamos a meter dentro de los lóbulos. Y dentro de los lóbulos nosotros vamos a tener esto que está aquí. ¿Y qué es esto? Me vas a preguntar. Pues esto se conoce como unidad lobulillar. Esto que tú estás viendo es una unidad lobulillar. Un lóbulo se va a componer de una gran cantidad de unidades lobulillares. La unidad lobulillar esencialmente es muy importante y bueno, en el microscopio, dependiendo, la verdad depende mucho si tu universidad tiene microscopios muy potentes, muy buenos, con objetivos bien claritos sin que estén rayados, sí se va a poder ver, pero normalmente no es tan común que se pueda ver. Es más común ver grandes islotes de lóbulos que ver la unidad lobulillar en sí, pero es necesario que lo sepas por si lo llegases a ver. Entonces vamos a discernir esto, vamos a entender lo que estamos viendo aquí. Mira, estas dos imágenes que yo te traigo, tanto la que está aquí arriba como la que está aquí abajo, son lo mismo. Y mira, dentro de nuestra unidad lobulillar, si tú observas, va a estar separada. ¿Separada de qué? Y es que fuera de ella va a haber estroma, va a haber tejido conectivo. Y dentro de ella va a haber también tejido conectivo. Entonces, el nombre que va a recibir este tejido conectivo cambia. Cambia en base a si está dentro o fuera de la unidad. Si está fuera, es estroma interlobulillar. Interlobulillar porque está entre lobulillo y lobulillo. Supongamos que aquí tenemos un lobulillo, aquí tenemos otro lobulillo, pues todo este estroma que está entre ellos es el estroma interlobulillar. Y el que está dentro es estroma intralobulillar. Ahorita lo vamos a ver en imágenes histológicas, pero ya esa es una cosa que tienes que saber. Que lo que está aquí afuera, que todo esto amarillo que se ve aquí afuera,
recibe un nombre distinto a esto que se ve como color carne aquí adentro. Uno es estroma intralobulillar y el otro es estroma interlobulillar. Muy bien, ahora pasamos dentro del lobulillo. Dentro del lobulillo nosotros vamos a tener estos círculos, estas luces. Estas luces se van a conocer como alvéolos o acinos. Aquí dentro de ellos es donde se va a producir la leche. Aquí se va a producir la leche y la leche va a ser recogida de cada uno de los alvéolos por un conducto terminal intralobulillar. Este conducto que está aquí se llama conducto terminal intra porque está dentro del lobulillo. Ya vas viendo que los nombres son muy similares, lo único que cambia es si está dentro o fuera del lobulillo. Ahora, cuando este conducto terminal sale, recibe el nombre de conducto terminal extralobulillar. Y al final todo este conducto largo va a terminar en el conducto galactóforo. Y el conducto galactóforo va a terminar en los senos lactíferos. Conducto galactóforo o lactóforo, como le quieras decir. Termina en los conductos, en los senos lactíferos, que ya sabes que son zona de baja presión, cercano al pezón, a los conductos de leche. Es bastante sencillo, recuérdalo. Todos estos acinos drenan a este conducto intralobulillar, que sería de ahí la porción que está afuera es el conducto terminal extralobulillar y al final en los conductos galactóforos. Bastante sencillito. Puedes imaginártelo como si fuera un río, porque los ríos al final del día desembocan en el mar, pero la mayoría de ríos siempre hay un río que es el más grande y este grande desemboca en ríos pequeños, ¿ok? Entonces es muy similar a cómo funcionan los ríos. Ahora, por fuera de la areola y del pezón vamos a tener estas pequeñas protuberancias. Estas pequeñas protuberancias que van a estar en la areola se conocen como glándulas areolares o glándulas de Montgomery. Lo que van a estar haciendo es secretar y mantener hidratado a lo que es el pezón y van a protegerlo también contra bacterias. La sustancia que secreta también son bactericidas. Esto es para tener una zona limpia donde el recién nacido va a estar lactando, perdón. Muy bien, pasamos a la siguiente, espero y esto te haya quedado muy claro. Ahora bien, mira, en esta imagen resume prácticamente todo lo que hemos venido hablando. Son 8 puntos esenciales, 8 puntos que si quisieras te los podrías memorizar. Este es el recorrido que hace la leche, por así decirlo, y vamos a estudiarlo. Esta imagen la hice con inteligencia artificial, por ahí debe tener uno que otro errorcito, pero no se crean o no se claven con lo que viene en la imagen, sino que lo importante es esto que está acá, ¿ok? La imagen es ilustrativa para entender lo que quiero explicar. Recordemos, ¿cómo se da todo esto? Pues sabemos que tenemos a los lóbulos, partimos de ahí, de los lóbulos. Dentro de los lóbulos vamos a tener lobulillos, vamos a tener unidades lobulillares dentro de los lobulillos. Y ahora sí, dentro de los lobulillos, pues tenemos los acinos. Estos acinos van a estar conectados por una red de conductos intralobulillares. Sabemos que dentro de los acinos hay una red también de tejido fibroso, que es tejido fibroso intralobulillar, y el que está fuera de ellos, uniéndolos a ellos, son los interlobulillares, intralobulillar, interlobulillares. Ahora tenemos la red de conductos que va por dentro de ellos y finalmente van a drenar al conducto colector o conducto galactóforo. Y finalmente eso va a llegar a los senos lactíferos. Y de los senos lactíferos van a salir a los poros de leche y bueno, ya por fuera tendríamos lo que son los tubérculos de Montgomery y el pezón. No es muy complicado, es bastante sencillo de recordar más o menos el recorrido.
No hemos comentado acerca de las células que vamos a encontrar y todo eso, porque ahorita vamos a pasar a eso. Esto sería el recorrido. No es muy complicado. Ahora, hasta este punto diríamos que sabes la anatomía, porque eso es lo macro. Hasta este punto ya estás aprendiendo a querer caminar, pero te falta la parte importante, que es la parte histológica. Ahora vamos a traspolar lo que acabamos de aprender a cómo se vería histológicamente. Así que ya viene la parte importante. Y mira, lo primero que quiero que aprendas, que veas, que diferencies, que a lo que muchos estudiantes se llegan a confundir, es que cuando tú ves un corte, el corte, fíjate que todo lo que estás viendo aquí es distinto a lo que estás viendo acá. ¿Y por qué? Porque cuando se realiza el corte, cuando se realiza una biopsia y esa biopsia pues, la cortan, puede variar el cómo se va a ver en base a cómo fue cortado. Por ejemplo, mira, quiero que veas mi cámara. Fíjate, yo tengo este lapicero aquí. Si este lapicero yo le hago un corte longitudinal, si yo lo corto a lo largo, yo voy a ver por dentro todo el conducto del lapicero. Voy a ver desde arriba hasta abajo, todo el conducto. Como se puede apreciar en esta imagen. Mira, aquí se ven los conductos. Ahora, si yo pongo el lapicero así y lo corto de esta forma, de una forma transversa, ya no voy a poder verlo a lo largo, sino que voy a estarlo viendo de esta forma. Así que lo único que podrías ver sería como el contorno del lapicero y el agujero en medio. Y eso sería todo. Así que fíjate cómo va a cambiar, que dependiendo de cómo sea el corte, por ejemplo este corte si fue un corte longitudinal, o sea a lo largo del conducto, a lo largo de la unidad lobulillar, se pueden apreciar lo largo de los conductos y los lobulillos. Y en esta, por ejemplo, el corte fue distinto, así que simplemente podemos apreciar los agujeritos que dejaron esos conductos y no podemos apreciar tan bien la unidad lobulillar, solamente todos los conductos que la conforman. ¿Y cómo vas a diferenciar tú si estás viendo los conductos terminales intralobulillares o los que están fuera, los conductos galactoforos o los senos lácteos? ¿Cómo yo voy a diferenciar todo eso? Pues es un poco difícil, la verdad, porque se componen de las mismas células, pero lo que sí te puede dar una idea es el calibre de la luz. Recuerda que la luz es ese espacio que queda en medio de algún conducto. Entonces, dependiendo del calibre de la luz, pues más o menos vas a diferenciar si es un seno, por ejemplo, un seno lácteo, un seno galactoforo, pues sería bastante grande la luz, a diferencia de los conductos intralobulillares que son luces muy chiquitas. Así que esa es una forma de ir diferenciando. Ahora sí, vamos a regresarnos a todo lo que vimos, a todo el recorrido, pero ahora uniéndolo con histología. Mira, fíjate, esto que está aquí es un ducto. Observa cómo podemos ver su recorrido, podemos ver su luz. Y esto es un lóbulo. Y dentro del lóbulo, o sea, el lóbulo grandote, de esos que dijimos que teníamos de 15 a 20, voy a mover mi cámara, de esos que teníamos de 15 a 20, dentro de ellos vamos a tener un islote de células glandulares, es decir, las unidades lobulillares que están dentro. Así que todas estas habíamos dicho que iban a estar separadas por tejido fibroso. Y por fuera también tenemos tejido fibroso. La principal cosa que nosotros debemos de ir diferenciando es que este estroma, este tejido fibroso, eso es estroma. Si no sabías lo que es el estroma, pues eso es el estroma, es ese tejido que da soporte, que está rodeando a una estructura. Entonces, este estroma, el que está por fuera, el que está interlobulillar, entre los lóbulos, ese estroma contiene adipocitos. Contiene adipocitos y tejido fibroso. Y el que está dentro de lo que es el lóbulo, entre los lobulillos, no tiene adipocitos. Esa es la principal diferencia que tú vas a poder observar. El que está fuera es un poco más denso, porque ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero mira, quiero que igual veas esto. Esto es importante porque, bueno, si tú no estás tan acostumbrado o apenas estás aprendiendo histología,
pues el tejido fibroso se suele ver de un color rosado. ¿Cómo se le llama histológicamente a eso? Eosinófilo. Son bandas de tejido rosaditos, son fibras de colágeno, y vamos a ver uno que otro fibroblasto. Si no sabes pues qué es eso, tienes que estudiar tejido fibroso, ¿verdad? Pero los fibroblastos van a ser estos pequeños puntitos que se logren apreciar como de un color más morado, más basófilos. Esas son las células, y todo lo que está alrededor de ella pues es ese colágeno que han estado excretando. Y pues por parte del tejido adiposo pues son los adipocitos, que se caracterizan por tener esa forma de anillo de sello, es decir, que la gotita lipídica que se encuentra en el centro pues desplaza el núcleo, y por eso el núcleo siempre va a estar hacia la periferia de todo eso, y tiene ese aspecto como red de malla, de esas en las que luego vienen los balones de fútbol. Y pues también saber que ver en sí el lípido pues es muy difícil, porque en el proceso de fijación se pierde ese lípido, entonces por eso nada más queda la luz y la estructura de malla. Es importante saber eso. Ahora, todo esto que estamos mencionando lo vamos a poder ver mejor en esta imagen, ¿ok? En esta imagen lo podemos ver un poquito mejor. Aquí tenemos el estroma intralobular dentro del lobulillo, y el que está afuera pues él es el estroma interlobular, intralobular e interlobular, entre los lobulillos y dentro de los lobulillos. Aprende a diferenciar eso, por favor, recuérdalo. La mayoría de cosas se llaman igual, son parecidas, pero depende si están dentro o fuera del lobulillo. Fíjate la diferencia de colores, y también observa que dentro de lo que es el lobulillo, esto es el lobulillo, lo que está aquí, estas cositas moradas circulares, son los acinos mamarios, ¿ok? Dentro de los acinos mamarios es lo que estábamos comentando, que tenía esa red de conductos que drenan. Ahorita los vamos a ver bien a detalle. Muy bien. Ahora, lo que está dentro es tejido conectivo laxo. Este estroma es laxo. Y el que está fuera es denso. ¿Por qué uno es denso y el otro es laxo? ¿Cómo diferencio si uno es laxo, si el otro es denso? Bueno, mira, fíjate, déjame ver si en la siguiente diapositiva... sí, en esta diapositiva lo vamos a entender mejor. Mira, permíteme, saco el lápiz, ahí está. El que está dentro de todo lo que es la unidad lobulillar, de todo el lobulillo. Fíjate, estos son los acinos. Aquí tenemos los acinos. Lo que está separándolos es laxo. Es laxo porque tienes que recordar que tenemos fibroblastos y fibrocitos. Los fibroblastos son células que van a estar secretando tejido fibroso, colágeno, y están en su fase activa. Entonces por eso tú ves una gran cantidad de células. Fíjate cómo en esta parte que es un poco más transparente, todo esto ves que es un poco más transparente. Fíjate, esto es un poco más transparente y hay una gran cantidad de puntitos morados porque están en su fase proliferativa. Y si tú observas acá afuera es más rosado. Es más rosado y hay menos puntitos morados. Hay menos puntitos morados porque estos ya están maduros. Ya pasaron por esa fase en la que estuvieron excretando colágeno y ahora están envueltos en una gran cantidad de colágeno, que es lo que tiene ese aspecto un poco más rosado. Por eso se ve más fuerte, y el que está dentro tiene mayor cantidad celular y menor cantidad de tejido de colágeno y tejido fibroso. Por eso se ve menos rosado, por eso es un poco más tenue, pero está más celularizado. Ok, así que recuerda. El tejido fibroso dentro del lobulillo es laxo y el que está fuera es denso, y además fuera vamos a encontrar adipocitos. Perfecto. También esta imagen es muy bonita porque aquí podemos ver el conducto interlobulillar y aquí está el intralobulillar, y toda esta red de acinos pues está conectada, drenando hacia el centro. Todos están aquí drenando hacia el centro. Perfecto. Ahora bien, mira, ahora vamos a centrarnos en estos círculos, en los acinos mamarios. Vamos a adentrarnos en los acinos mamarios, vamos más a profundidad, vamos adentro, y esta sería la estructura. Siendo muy honesto, que tú veas un acino en el microscopio pues va a estar cañón, la verdad, porque se necesita un microscopio bueno,
pero suponiendo que lo tienes, pues necesitas saberlo. De todas formas necesitas saberlo porque esta parte es importante porque se relaciona con varios tipos de cáncer, ¿ok? ¿Por qué? Porque mira, en el acino se va a componer esencialmente de 3 partes. Vamos a tener una membrana basal que lo va a estar rodeando. Fíjate que aquí hay una membrana basal que lo va a estar rodeando. Aquí vamos a tener una membrana basal que lo va a estar rodeando a nuestro acino. Ahora, lo que sigue después de eso, vamos a tener 2 tipos de células. Vamos a tener unas células cercanas a lo que es la luz. Esto sería la luz. Entonces estas células cercanas a la luz van a estar ubicadas aquí, fíjate. Entonces estas se pueden conocer como células luminales o células epiteliales. Y lo que está por debajo de eso van a ser las células más cercanas a la membrana basal. Aquí fíjate que son esta fina capa dorada. Aquí en esta que está acá abajo, esta de acá, se puede apreciar mejor. Mira, son estas que están aquí. ¿Ok? Así que recuerda, tienes 2 tipos y estas células mioepiteliales van a estar más cercanas a la membrana basal. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Y es que las células epiteliales van a ser células cúbicas. Fíjate cómo son más cuadraditas. Son cúbicas y tú sabes que las células cúbicas van a tener la capacidad de secretar y como son epiteliales también son de revestimiento. Así que estas van a tener un núcleo bien definido. Aquí se puede apreciar el núcleo, se ven bien bonitas, se ven bien marcadas. Son estas que están aquí, cuadraditas, con su núcleo bien céntrico, bien diferenciadas. Y bueno, ellas van a tener la función de secretar la leche. Y las que están más cercanas a la membrana basal van a ser células planas, van a ser células alargadas. Algunos dicen que tienen forma fusiforme, es decir, fusiforme se refiere a una forma como balón de fútbol americano. Y la función de estas células mioepiteliales más cercanas a la membrana basal van a tener la función de contraerse para expulsar la leche, ¿ok? Van a contraerse para que las células epiteliales puedan secretar la leche. Y van a ser un poco más hipercrómicas, es decir, son un poco más basófilas. Mira que son un poco más oscuritas. Voy a volver a limpiar, ahí está. Entonces, fíjate que las células mioepiteliales, mira cómo están aquí, forma fusiforme, no tienen una forma tan marcada como las células epiteliales que encontramos aquí y son un poco más basófilas. Entonces, como habíamos dicho en la parte de anatomía general, sabemos que estos acinos van a tener su red de conductos. Aquí el conducto estaría hacia allá adentro, ¿ok? El conducto sería como hacia adentro. Estos son los acinos, es la unidad acinar que acabamos de estudiar con sus 2 tipos de células epiteliales y mioepiteliales y su membrana basal. Y bueno, tienen su red de conductos y bueno, lo importante que tienes que saber es que estos conductos terminales intralobulillares o extralobulillares, el conducto galactóforo, todos estos van a mantener esta estructura de células cúbicas, su membrana basal, sus células mioepiteliales y epiteliales. Todo esto se va a mantener a lo largo de la red de ductos. Es importante porque dependiendo de dónde surja la mutación, ya sea si en las epiteliales o las mioepiteliales, pues va a recibir un pronóstico diferente el cáncer de mama y va a recibir un nombre diferente. Esto por eso debes de conocerlo. Muy bien. Ahora sí, esta imagen es lo que yo les comentaba. Y es que aquí lo que podemos ver simplemente son los ductos. No podemos ver las unidades lobulillares, simplemente los ductos, porque depende mucho de cómo es que se hizo el corte. Pero lo que sí puedes ver por la forma en la que están cortados es que se componen también de esa parte de membrana basal, células cúbicas epiteliales y células fusiformes mioepiteliales. Esa es la parte importante. Muy bien, pasando a lo siguiente.
Lo que normalmente sí vas a poder ver, lo que sí vas a poder apreciar es el conducto galactóforo o conducto lactífero. Mira, esta imagen que está aquí es hermoso, bonito, porque es prácticamente lo mismo que está acá. Fíjate, este es la unidad lobular, que está llenita de acinos. Aquí están los acinos. Todo lo que está afuera es el estroma extralobular o interlobular, entre los lobulillos o fuera de los lobulillos, como le quieras decir. Esto que está por acá, ya sabes, es denso, gran cantidad de queratina, tejido fibroso, tejido adiposo. Mira cómo se puede apreciar acá el tejido adiposo. Vamos a encontrar los septos en toda esta parte que está por fuera, los septos que le están dando soporte a la glándula mamaria. Y dentro, pues todo aquí es una red de conductos que están drenando a el conducto colector dentro de. Después pasa a la porción que está fuera de. Y por último al conducto mayor, que es el conducto lactífero. Aquí está el conducto galactóforo. Aquí está. Ok, entonces es bonito que eso sí lo puedes ver, porque al ser la parte casi final del sistema de drenaje, pues es un poco más grande. Así que ese sí se puede llegar a apreciar. Vamos a ver mi cara. Ahora bien, el conducto galactóforo o lactífero, que aquí también lo puedes apreciar. Aquí también, fíjate, aquí también estamos viendo lo que son las células epiteliales cúbicas y las mioepiteliales que están por debajo y su membrana basal, y por fuera ya todo lo que es el tejido fibroso con sus fibroblastos. Habíamos dicho que se dividía en dos zonas, eso no lo olvides, que tiene el seno lactífero, que va a ser la porción más ancha, la porción más final de este conducto. Y lo que también te mencionaba es que, por ejemplo, en este corte, no puedes ver las unidades. Fíjate que no las puedes ver. Lo único que estás viendo son los agujeros, los conductos, por la forma en la que se cortó. Y el que está más grande, pues ya tú sabes que es el conducto galactóforo, porque son los espacios más amplios. Y si hay uno incluso más amplio, que es como el que está acá arriba, puedes intuir que es un seno lactífero. Muy bien. Y ya después de haber hecho todo ese recorrido, esto sería lo que es el pezón. Aquí están los conductos galactóforos por esta zona, o los espacios más amplios, más anchos, deben de ser los senos lactíferos. Y aquí en la porción final debemos de tener poros de leche, y también vamos a tener glándulas sebáceas. Mira, aquí tenemos una glándula sebácea en estas partes. Todo esto debe tener glándulas sebáceas que están manteniendo también lubricado al pezón, aparte de las glándulas de Montgomery que están en las areolas. También vamos a encontrar fibras de músculo liso por la parte final del pezón, pero pues eso sería básicamente lo que vamos a encontrar. Y pues ya llegamos al final. Espero y lo hayas entendido, espero y lo hayas logrado comprender cuando fuimos parte por parte. Y bueno, ya finalizamos con esta pregunta, y es: en el acino o alveolo mamario, ¿cuál es la función principal y la ubicación características de las células mioepiteliales? Y mientras lo piensas, pues te digo que sí es importante de todo esto. Lo más importante a recordar es eso, que hay células epiteliales y células mioepiteliales. Debes de saber la función de cada una, diferenciarlas y reconocerlas, porque esto te va a permitir después, cuando tú entiendas y sepas ver lo normal, vas a poder diferenciarlo de diferentes subtipos de cáncer de mama histológicos. Y pues ya los que son bioquímicos, pues no, esos no se pueden diferenciar viéndolos, pero los histológicos sí. Y bueno, ya una vez tienes tu respuesta, pues sí, es que forman la parte de la capa basal, y la contracción de estas va a facilitar la expulsión de la secreción. Y con eso habríamos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado. Si lo entendiste, pues deja tu like, compártelo, y nos vemos en el siguiente. Y ya sabes que el diagnóstico de hoy es que vas por muy buen camino. Chao, chao.